Listo. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es la continuación, la cuarta clase de la unidad 1. Hemos empezado la unidad hablando del texto de César Rodríguez, donde hablamos de una manera de ver el derecho, el sistema jurídico, a partir de dos preguntas esenciales. Si el sistema se encierra en sí mismo, y la neutralidad o no de los magistrados. César Rodríguez nos ha hecho un panorama, una introducción acerca del panorama de esas preguntas del sistema anglosajón, las distintas escuelas que tratan de dar una respuesta, sobre todo Hardworking, y la escuela crítica de Kennedy, para luego llegar a un subtítulo donde habla de Hispanoamérica, y ahí hemos enganchado el texto de Roberto Saba, en el cual él analiza el sistema argentino, da sus características particulares de esta extraña conjunción de una tradición constitucionalista norteamericana junto a una tradición continental francesa, y a partir de esa unión, ese difícil matrimonio, como dice el autor, plantea una serie de inconvenientes a partir del cual él analiza cómo funciona el sistema jurídico argentino, en donde él considera que hay una endeble tradición constitucional y una fuerte tradición continental, y al final del texto él hace después de esta hipótesis que él plantea, da algunas soluciones. En la clase que hoy nos va a brindar Gaspar, vamos a tratar de retomar el texto de César Rodríguez y continuar con este debate filosófico jurídico, y por supuesto siempre bajándolo a nuestra realidad cuando podemos. Gaspar, cuando quieras. Bien, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos y todas. Lo primero es, disculpa si escuchan sonidos, ruidos extraños de fondo. Tengo dos obras al lado de mi casa, así que son ellos. Pero bueno, vamos a tratar de no distraernos. Les voy a compartir una presentación. ¿Me avisan si la ven correctamente? ¿Se ve bien? Perfecto. Buenísimo. Sí, sí, se ve. Bueno, entonces un poco como decía Andrés, en esta clase damos cierre al texto de César Rodríguez Garavito. Damos cierre a la unidad en sí desde el punto de vista teórico, donde vimos el texto de César Rodríguez Garavito por un lado y el texto de Roberto Saba, y un poco la interacción entre lo que plantean los dos autores. Hoy volvemos ya sobre el final, como bien decía Andrés, planteando una de las posibles respuestas a estas dos grandes interrogantes de la teoría del derecho contemporánea que toma el autor. ¿Qué respuesta le damos al funcionamiento de los sistemas jurídicos, por un lado, si son coherentes o son incoherentes internamente, y por el otro, como consecuencia de esta primera respuesta, de qué forma desarrollan los jueces sus decisiones? Vimos entonces en las primeras clases, y sobre todo en el diálogo que plantea Roberto Saba, cuál es la respuesta de las teorías formalistas y una contrarrespuesta constructivista, digamos. En los dos casos, la respuesta a los interrogantes es... Perdón. Es positiva. Los sistemas jurídicos son internamente coherentes y por lo tanto los jueces aplican derecho, digamos, todas las respuestas están en el derecho, y los jueces son meros técnicos que conocen este derecho y saben aplicarlo en un caso concreto para encontrar una respuesta correcta. Lo que vamos a ver ahora es una mirada alternativa en donde la respuesta de los estudios críticos es negativa a la primera pregunta, es decir, los sistemas jurídicos
no son completos, son incoherentes y por lo tanto los jueces lo que realizan es una tarea política. No tienen que aplicar directamente las normas tal como se las conoce, sino que, por el contrario, identifican una respuesta, lo vamos a ver en profundidad, y en base a la respuesta que previamente identifican y quieren darle al caso concreto, es que van a ir jugando con todos los materiales jurídicos que tienen a su alcance. Entonces, en este caso, entramos en una fase de alerta virus, como un chiste malo que sí o sí tenía que hacer. Yo pensaba que se te estaba lo estallando plantea... la computadora. Sí, yo creo que... Exacto, era para ver que estén prestando atención lo primero, digamos. Pero bueno, Ustedes han visto cuáles son las gracias de Gaspar, ¿no? Ya. Jugando un poco con el paralelismo que hace Duncan Kennedy respecto de las teorías críticas, de los estudios críticos, él plantea esta mirada respecto de un virus que se introduce en un cuerpo humano que vendría a ser las teorías hegemónicas del derecho imperantes. Entonces, para empezar un poco con el texto de César Rodríguez Garavito y una introducción que nos hace a lo que son los estudios críticos del derecho, lo primero que tendría que explicar y decir es, vamos a hablar de los estudios críticos del derecho, la Critical Legal Studies, que tiene origen en Estados Unidos. Existen, inclusive de manera previa, estudios críticos, teorías críticas del derecho, formadas en Europa, en Francia, Inglaterra, Alemania principalmente, pero las vamos a dejar de lado en esta clase, principalmente siguiendo un poco lo que plantea el autor. La idea es que veamos a grandes rasgos, yo voy a tratar de seguir el mismo esquema que va planteando en el texto para que sirva, le sirva, digamos, para la lectura. Y en algunos casos, quizá podamos pecar de ser un poco superficiales, pero la idea es que se pueda entender cuál es el planteo general de las teorías. Recién comentaba Andrés un poco cómo empieza planteando qué son estos estudios críticos César Rodríguez Garavito. Dice, bueno, claramente no conocemos mucho en Latinoamérica respecto de estos estudios críticos porque hubo una incidencia desigual en nuestros ámbitos académicos, en nuestros ámbitos prácticos del derecho, de lo que son los estudios críticos. Básicamente por 4 razones fundamentales. Ya hemos visto, digamos, las incidencias del formalismo, la ley escrita y codificada como máxima expresión del derecho para estas teorías y por lo tanto era una teoría hegemónica que no permitía o no digamos, plantea una visión completa y total del derecho. Un segundo aspecto, una segunda razón por la que no se conoce, estos estudios críticos en Latinoamérica tiene que ver con, de la mano del formalismo, la educación legal en Latinoamérica, y la reproducción de conceptos vinculados al formalismo jurídico. En tercer lugar, el autor entiende que hay un desconocimiento del realismo jurídico y falta ese germen interno, esa crítica interna en el derecho en Latinoamérica. Y en cuarto lugar, de la mano de la importancia del formalismo, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, no se permitió el ingreso de miradas posmodernas, en un punto irracionales, digamos, que critiquen el derecho desde adentro. Entonces, desde nuestras escuelas de derecho, nuestra facultad de derecho, estudiamos mucho a Hart, a Dworkin, a Kelsen, y no miramos otros autores, no miramos algunas perspectivas diferentes. Eso en un primer lugar.
En segundo término, ¿qué nos dice Rodríguez Garavito? Para entender qué son los estudios críticos del derecho, él muy bien hace una distinción de los conceptos que integran, digamos, esta idea. Por un lado estamos hablando de estudios claramente y no una teoría. En este punto hablamos de un conjunto de estudios, una red de trabajos teóricos, de lo más variados, asistemáticos y heterogéneos, digamos, que podamos encontrar, vinculados a distintas aristas, distintos ámbitos del derecho, con distintas perspectivas, inclusive hay perspectivas contradictorias entre sí, pero no se busca una sistematicidad, no se busca generar una teoría. Podemos decir que el propósito común de estos estudios tiene que ver con poner al descubierto, sacarle esta máscara al derecho, poner al descubierto el sentido político que tiene la práctica judicial y que tiene el derecho en sí. Estas inconsistencias internas que tiene el derecho. Digamos, como si tenemos que buscar un punto en común sería ese y no mucho más que eso, porque podemos encontrar variados enfoques y temáticas en el ámbito de los estudios críticos del derecho. En segundo lugar, entonces, vamos al aspecto central de lo que serían estos estudios, que es la parte crítica, un rasgo esencial, que es una crítica, por esto de la cuestión viral que mencionábamos recién y que de la cual habla Kennedy, una crítica minimalista, que va a la estructura misma, a los conceptos mismos, va a discutir y a atacar cuestiones centrales, digamos, que no están en la superficie, sino que están subyacentes en el derecho. Una crítica muy particular y muy específica, y que tiene un doble ataque. Por un lado busca este ataque político, social y político, digamos, de atacar el status quo, las desigualdades existentes en la sociedad, pero también tiene un enfoque más desde lo metodológico, que critica los textos, critica las prácticas propias del derecho, buscando deconstruir, ya vamos a ver bien cómo es la metodología, digamos, de funcionamiento de la crítica, pero va al núcleo central, digamos, de lo que es el funcionamiento de los institutos puntuales, digamos. Y el tercer aspecto es, bueno, el derecho, que tiene que ver con que los estudios críticos del derecho son una corriente, son un movimiento jurídico, tanto desde la teoría jurídica como desde la dogmática jurídica. Toda la crítica, todo el estudio busca ser jurídico, para lo cual sí se sustenta o sí utiliza la metodología de otras disciplinas como la filosofía, la sociología, el psicoanálisis, la antropología. Usa de manera interdisciplinaria enfoques, usa metodologías, pero es básicamente una crítica jurídica, digamos. Entonces ahí tenemos un poco ya definido de qué hablamos cuando hablamos de estudios críticos del derecho, un poco para entender cómo se gestó este movimiento. Es importante entender que no hablamos de una teoría puntual, sino que hablamos de un movimiento y que por lo tanto sus actores se ven como actores políticos más que como académicos o como juristas. Entonces es importante no perder de vista esta mirada un poco más amplia. En cuanto al desarrollo del movimiento, Rodríguez Garavito lo plantea en 3 etapas. Lo primero es, tengamos en cuenta que es el movimiento que se gesta en Estados Unidos en un momento muy particular de la historia de ese país, en los años 60 y 70, un periodo convulsionado, posguerra, ya hacia los finales de la guerra de Vietnam, en plena lucha por los derechos civiles de ese país, por la conquista de derechos civiles de ese país, con minorías movilizadas, una efervescencia social, digamos, que permitía que se genere miradas críticas en distintos ámbitos, digamos, desde el ámbito artístico y hasta pasando por el ámbito académico, y desde luego, digamos, en la Escuela de Derecho de Estados Unidos, fue uno de los principales de batalla, si se quiere, digamos, o donde se introducen estas miradas combativas de un régimen que
tradicional, que se entendía que perpetuaba desigualdades y que las sufrían puntualmente las minorías. Les decía entonces, Rodríguez Garavito plantea, a partir de los años fines de los 60, principios de los 70, el inicio de este movimiento, donde en una fase temprana lo que buscan es más bien dejar caer este velo, digamos, que tapa el derecho, esta máscara que no permite ver que el derecho, las doctrinas jurídicas en realidad son construcciones ideológicas. Digamos, inicialmente se centra en mostrar las contradicciones que tiene el derecho, ataca la supuesta neutralidad que tienen los jueces, ataca las estructuras. Ya vamos a ver puntualmente cuál es la mirada o cuál es el estudio, el análisis de Duncan Kennedy respecto del derecho privado puntualmente, pero intentan ir al núcleo del derecho develando lo político, develando las ideologías que se encuentran detrás de esta supuesta neutralidad del derecho. En esta primera etapa, entonces, se genera como un fuerte debate entre lo que serían miradas racionalistas, que buscan que caigan estas doctrinas, estas teorías, para que surjan teorías nuevas que contemplen los derechos de minorías, por ejemplo, versus o contra una mirada más irracionalista, que lo que busca es simplemente generar esta deconstrucción del derecho, entendiendo que el derecho en sí perpetúa las jerarquías. A raíz de esta disputa entre racionalistas e irracionalistas es que él entiende que surge una nueva etapa. Esto, para que entiendan, las etapas quizás no son cronológicas, sino que son tres etapas que en realidad lo que plantean son discusiones internas y que van generando, digamos, como movimiento a lo que serían los estudios críticos. En esta segunda etapa, decía, a partir de esta disputa entre racionalistas e irracionalistas, se incorporan al movimiento ya académicos, activistas, miembros de las minorías que reclaman por sus derechos, principalmente minorías raciales y los grupos feministas, digamos. Y se genera esta tensión respecto de quienes buscan cambiar el derecho para que las condiciones sociales y políticas puedan cambiar, y intentan simplemente demoler, de construir las instituciones jurídicas, digamos, vigentes. Y la tercera etapa, a raíz de estas discusiones, digamos, es la adopción de miradas más posmodernas y racionalistas, que un poco lo que buscan es dejar de lado estructuras, entienden que no solo pasa por lo que declama el derecho, sino también por los conceptos en sí, por las estructuras jurídicas, que son preeminentemente injustas, y lo que buscan es subvertir estas categorías. Ya lo vamos a ver con ejemplos, digamos, para que se entienda un poco mejor, a partir de lo que es la teoría de Kennedy en este caso. Y después una cuestión que me parece no menor, digamos, que no está mencionada en el texto de César Rodríguez Garavito, pero es el foco de los estudios críticos del derecho en la educación legal, como la madre de todas las batallas, si queremos. Digamos, la cuestión más importante pasa por cómo preformateamos esas cabezas, si se quiere, formalistas en Argentina, si se quiere, constructivistas en Estados Unidos. El punto está en entender que las facultades, pensemos la situación en Tucumán, inclusive si nos vamos unos años para atrás, existía una sola facultad de Derecho en toda la provincia, no había carreras, otras carreras como ciencias políticas o sociología, que todavía no existe en la provincia, pero pensemos que la facultad de Derecho formaba no solo a los abogados, que son los que con la cabeza con la que fueron formados van a ir a plantear las cuestiones en el Poder Judicial, sino también formaba de manera completa un poder del Estado, como el Poder Judicial, formaba a los jueces que tenían que aplicar el derecho, forma también en gran medida los otros poderes del Estado. Si pensamos que el Poder Legislativo, los legisladores tienen sus asesores,
en muchos casos abogados, y la administración pública funciona también en algunas dependencias íntegramente con abogados, pero en general, digamos, la administración funciona de la mano de una mirada jurídica, digamos. Bueno, tenemos que en la Facultad de Derecho estamos formando en gran medida a el Estado, cómo funciona un Estado, y las demandas sociales que pueden o no llegar al Estado de la mano de la representación de los abogados, digamos. Entonces, me parece que no es menor de cómo forman nuestras universidades, cómo forman nuestras academias, digamos, a los que son los usuarios y los principales ejecutantes de la ley. Bien. Entramos entonces, ya entendiendo, perdón, los estudios críticos de derecho de manera general, como lo plantea Rodríguez Garavito, entramos a analizar puntualmente uno de los estudios, una de las teorías que se desarrollan en este marco, que la desarrolla uno de los, digamos, el principal exponente de los estudios críticos, que es Duncan Kennedy, un autor norteamericano, que plantea en este marco su mirada, principalmente, digamos, él hace una crítica a el marxismo radical, por un lado la extrema izquierda, y también a los conservadores, pero lo que más le interesa es plantear su crítica a lo que entiende que es la teoría dominante, la teoría del derecho dominante, que es la teoría reconstructivista de Dworkin. Y lo hace atacando los pilares fundamentales, que son los que estamos viendo en todas estas clases, que es la coherencia interna del derecho y la neutralidad judicial, la consecuente neutralidad, supuesta neutralidad judicial. Para realizar esta crítica, el mismo Kennedy se ubica, digamos, en una tradición política de izquierda, entendiendo que la izquierda busca desestabilizar el status quo y cambiar las desigualdades imperantes en la sociedad. Desde ahí se entiende de izquierda, y desde su orientación filosófica, que quizás es lo más complejo, digamos, tiene una mirada modernista y a la vez es posmoderno. Una mirada, empezamos por lo posmoderno, tiene que ver con una mirada irracional, digamos, ataca la lógica racional del derecho, apuntando a la desconstrucción de todas las teorías existentes. Y acá se mezcla lo modernista, que viene más de lo artístico, lo estético, digamos, que es de construir las teorías, pero no para generar nuevas teorías, sino que lo que se busca es generar ciertos sentimientos, ciertas sensaciones en quienes, cuestiones no racionales, digamos, en las personas, lo que genera un efecto emancipatorio, entiende él. Entonces, por un lado, modernista, en cuanto a no querer generar nuevas teorías, lo que busca, el efecto que busca, que es generar esta situación de sensaciones de empatía, pero a la vez también de angustia, digamos, generar sensaciones en las personas, y a la vez es posmoderno por esta necesidad de deconstrucción, de ir hacia lo irracional. Por favor, si hay algo que no queda claro o les genera alguna duda, o de lo que digo no han entendido, lo han entendido distinto en el texto, me interrumpen directamente. Perdona, Gaspar, hay una cosita bien importante. Ustedes tienen que entender que, van a entender, ya se han dado cuenta con el texto, que es un texto bien complejo, sobre todo en esta parte, diríamos, ¿no es cierto? Y acá hay como menciones a conceptos, o, por ejemplo, orientación filosófica posmoderna, modernista, que las cuales incluso nosotras y nosotros no estábamos actualizados o familiarizados en algunos momentos, digamos. Así que no se sientan cohibidos y hagan preguntas si quieren, porque está bueno aprovechar este momento.
Perdón. Sí, está perfecto. Digamos, yo lo planteo, digamos, ahora teóricamente lo vamos a ver en la práctica, qué es lo que implica, digamos, ser modernista y posmoderno. ¿Qué es lo que implica no querer, digamos, deconstruir o demoler, digamos, él toma teoría filosófica de Derrida, la idea de deconstrucción y demolición para mostrar que no se busca instaurar una nueva teoría jurídica, porque en sí las teorías jurídicas siempre van a perpetuar estas jerarquías, van a tender al status quo, digamos, con el tiempo. Entonces, él en su orientación más nihilista, digamos, no busca que surja una nueva teoría, sino más bien generar esta sensación de incomodidad, si se quiere, en la gente para movilizarlos. Entonces, partiendo de cómo se posiciona el autor, digamos, desde su crítica, vemos cuáles son las estrategias que usa para plantear la teoría. Decíamos en primera instancia una crítica sobre la coherencia del derecho, uno de los dos pilares fundamentales de las teorías constructivistas. Lo que busca en primera instancia es mostrar las inconsistencias internas del derecho. ¿Cómo lo hace con esta metodología de la demolición? Es decir, construir relatos contrahegemónicos dentro del discurso jurídico. El ejemplo que da el texto, que es puntualmente el estudio que hace Kennedy, tiene que ver con esta tensión que existe en el derecho. Estudia el derecho privado, puntualmente el derecho de daños en Estados Unidos, que podemos tomarlo el paralelismo con cómo funciona el derecho de daños en Argentina, y dice, viendo el funcionamiento del derecho de daños, dos instituciones fundamentales que son la responsabilidad subjetiva por daño y la responsabilidad objetiva por daño. Bueno, estas dos instituciones, estas dos conceptos muy arraigados en el derecho americano, vienen de raíces de corrientes éticos y políticas muy distintas y que no tienen forma de ser conectadas. Veamos, por un lado está el individualismo, que lo que busca es enaltecer la autonomía de la voluntad, asegurar una esfera de libertad para que las personas puedan desarrollarse de acuerdo a sus preferencias. Frente a esta autonomía de la libertad, lo que tienen que hacer los estados es más o menos poner las reglas de juego, promover las reglas precisas para los intercambios entre las personas. Entonces, en esta mirada individualista que enaltece la autonomía de la voluntad, el rol de los jueces va a ser aplicar esas reglas concretas para los casos donde haya conflictos entre dos personas. Básicamente, y el ejemplo en estos casos es la responsabilidad subjetiva por daño. Yo incumplo un contrato o realizo una acción que genera un daño en otra persona, tengo que responder por ese daño, por mi actividad. Básicamente ese es el principio que está encabezado, digamos, por una mirada individualista. Pero en paralelo, dice él, tenemos otro principio que es el altruismo, que está afincado en la idea de solidaridad, que ve al derecho como instrumento de cohesión social, que establece ciertos deberes entre individuos que tienen algún fin compartido, y por lo tanto, ¿cuál es el rol del derecho? Es brindar principios generales para que las personas sepan cómo comportarse, y por lo tanto, lo que tienen que hacer los jueces no es aplicar una regla concreta a un caso concreto, sino llegar a una solución equitativa aplicando estos principios en juego. Y este sería el caso, dice Kennedy, de la responsabilidad objetiva por los daños. Entonces lo que dice él, viendo el caso concreto de cómo funciona el sistema, el derecho de daños en Estados Unidos, nos encontramos con un conflicto radical, que hay dos de sociedad diferentes y que no existe un núcleo que le dé coherencia.
acá Dworkin diría, bueno, digamos, siempre va a haber coherencia de la mano de la aplicación de reglas y principios. Para Kennedy no hay ningún núcleo duro que salve estas contradicciones que ve en el derecho de daños. Entonces vemos cómo esta idea de la crítica virus, de la crítica minimalista, no es una crítica al sistema en general, que también la existe, pero el análisis, el estudio va a las estructuras puntuales del derecho. En este caso va a analizar dos conceptos muy arraigados, digamos, en el derecho de daños, como es la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva, y las critica desde ahí, entendiendo que hay una contradicción interna en el derecho y que es insalvable. Gaspar, algo parecido pasaría en nuestro sistema con la aplicación sobre todo del examen de razonabilidad, ¿no? En casos difíciles, ¿no? En casos donde no se puede aplicar una regla y, digamos, porque están dos principios jurídicos o dos derechos, digamos, en contraposición y no hay una regla clara que resuelva ese conflicto de derechos. El examen de razonabilidad justamente, que suele ser bastante ordenado y bien metodológico, en Argentina los y las juezas lo aplican de una manera totalmente desordenada, que en muchos casos lleva a entorpecer el entender la argumentación que ellos utilizan para poner un principio por sobre otro, o un derecho por sobre otro, en un caso concreto, llamado de estos casos difíciles constitucionales, ¿no? Exacto. Bueno, ahí vamos a ir en un ratito. ¿Qué? ¿Te he spoileado? No, está perfecto el ejemplo, pero Ah. ahí en breve desarrollamos qué es lo que piensa Kennedy respecto de esta tensión entre posibles principios para resolver un caso concreto. Entonces vemos cómo la crítica de la coherencia del derecho es puntual, es minimalista, va al centro de la estructura del funcionamiento del derecho. ¿Qué es lo que plantea respecto de estos sistemas, digamos, jurídicos? Él entiende que promueven o esconden jerarquías y que para esto sirve el discurso de la coherencia. Hace parecer como justo o neutral el funcionamiento del sistema y por lo tanto niega, o si se quiere, estos dos fenómenos. Primero, que las reglas funcionan para reproducir sistemas jerárquicos y que por lo tanto las lagunas, las ambigüedades, las contradicciones que existen en el derecho les permiten a los jueces resolver los conflictos en base a sus proyectos ideológicos que siempre refieren a estas jerarquías que ya están marcadas. Entonces, estas contradicciones internas del derecho funcionan en un punto para sostener estas jerarquías, este orden, el status quo. Perdón, Gaspar. Sí. Ahí, solamente para refrescar algo, digamos, Sí. cuando nosotros hablamos de estas teorías, las constructivistas y las deconstructivistas, o las más, estamos hablando de este lado que están en contra o critican la idea de que el derecho se puede reconstruir de alguna forma, ¿no es cierto? Están en contra del formalismo y están en contra de las otras proposiciones, como puede ser el nuevo constitucionalismo latinoamericano, la teoría de los derechos de Dworkin, etc. Y dentro de las que son críticas del derecho, diríamos, y dicen no hay coherencia y no hay certeza y no hay neutralidad, son las más radicales, en el sentido de que dicen esto que justamente está explicando Gaspar. Son las que dicen que plantean que el derecho, sus prácticas, su categoría, son consecuencia de una disputa, de una batalla, si quiere, política e ideológica, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay categorías y estructuras que esconden privilegios, y hay estructuras verticalistas. Entonces ellos plantean una posición un poco que va tanto hacia la idea de la coherencia y la idea de la neutralidad, y le agregan también la discusión que hay una cuestión política, es un campo de batalla del derecho, ¿no? Un poco para reforzar esto que decía Gaspar, porque es medular para poder entender cómo los estudios críticos del derecho se diferencian
de otras posiciones críticas y también de las posiciones constructivistas que había contado un poco. Exacto, eso es importante, no perder como el panorama general de, digamos, el mapa, si se quiere, lo decía Gabriel en otras clases, simplificando un poco lo que es el universo jurídico, estos tres grandes universos, digamos, o subuniversos, submundos, en donde tenemos, hemos visto el formalismo, el constructivismo, como respuesta, y acá una tercera alternativa, las miradas críticas, que también tienen sus distintas perspectivas hacia adentro. Acá estamos tomando la más paradigmática, el autor con mayor trascendencia, que es Duncan Kennedy, pero existen otras miradas, digamos, respecto de, que realizan críticas también a las teorías constructivistas, tanto de Hart como de Dworkin. Siguiendo un poco entonces cómo realiza el análisis Kennedy para construir su teoría, él les decía, rechaza el estructuralismo y el racionalismo moderno. Acá, digamos, puede resultar complejo y nos mareamos un poco en cuanto a los términos, pero tiene que ver con lo que les comentaba antes. Su mirada postmoderna implica una mirada irracional de la deconstrucción del derecho. No nos interesa construir nuevas teorías, nos interesa demoler las estructuras existentes, por lo tanto las estructuras y las categorías del derecho no deben existir porque esconden de por sí privilegios. Entonces, esta idea racional de que el derecho es neutral y por lo tanto es lo correcto, es lo que él intenta atacar. No es neutral y el derecho no es neutral y no debe ser racional su análisis. Eso es un poco la mirada detrás del rechazo al estructuralismo y al racionalismo. Y puntualmente esta cuestión de que las estructuras esconden privilegios, él propone esta crítica a las categorías y subvertir las jerarquías que existen en el derecho de la siguiente forma. Antes que se mareen, les explico con el ejemplo que plantea Rodríguez Garavito. Hay una mirada respecto de lo objetivo y lo subjetivo en el derecho que tienen una carga positiva y negativa. Entender que una decisión es objetiva implica, digamos, ponerle una carga positiva porque entendemos que es neutral, que es ajustada a derecho, y entender que una decisión de un juez es subjetiva implica una carga negativa porque entendemos que si es subjetiva está de acuerdo a sus preferencias y no tiene nada que ver con el derecho. Entonces, estas jerarquías ya están establecidas. El orden jurídico, el ordenamiento jurídico, entiende que prevalece lo objetivo por sobre lo subjetivo. Y de esta forma lo entienden las teorías del derecho tradicionales. Lo que hace Duncan Kennedy con su teoría es explorar justamente el elemento subjetivo, que sería el que está reprimido en esta categoría. Subvertir o invertir las jerarquías implica que lo pone adelante, lo pone arriba el elemento subjetivo y lo dota de una carga positiva. Entonces, vamos a ver de qué forma, en la teoría o en su crítica de la adjudicación de la decisión judicial, él lo que refuerza es este elemento subjetivo porque le interesa justamente subvertir estas categorías, estas jerarquías que vienen dadas en el derecho. ¿Se entiende hasta ahí? Lo que plantea como crítica entonces, de nuevo, a Dworkin, su mirada siempre enfocada al deconstructivismo, a la teoría de Dworkin, es, en vez de tomar los derechos en serio, que es un poco el postulado que plantea Dworkin en su teoría del derecho, él propone en vez de tomar los derechos en serio, propone tomar la ideología en serio. ¿De qué forma tomamos la ideología en serio? Y ahí pasamos al segundo pilar, a la segunda gran crítica, que es su teoría de la adjudicación, su crítica de la adjudicación. Perdón, Entonces, Gaspar, otra vez te interrumpí. Acá sí. está buenísimo cómo lo está contando Gaspar. O sea, ustedes tienen, para simplificar el mundo, el formalismo jurídico, que viene nos dice hay que tomarse el derecho en serio, ¿no es cierto? El derecho como la norma, como esos principios, como esas reglas que se autosatisface a sí misma,
y tenemos que velar para que el derecho sea siempre coherente y cierto, ¿no es cierto? Un paradigma, una forma de ver el derecho que podemos poner en el formalismo jurídico. Después hay otra visión que nos tomamos los derechos en serio. Entonces, ya a derecho le agregamos la S y hablamos de derecho en serio. Y eso esa frase está muy conectada, si se quiere, a Dworkin, que habla del interpretativismo jurídico. Hay que reinterpretar los sistemas jurídicos a la mejor luz. La mejor luz es la protección de los derechos y la dignidad de la persona. Bajo ese nuevo interpretativismo, a la Dworkin, también hay otras formas de verlo a la luz de los derechos, como el nuevo constitucionalismo, etcétera, etcétera. Pero ustedes ven, tomarse en serio el derecho, el formalismo jurídico. Tomarse en serio los derechos sería las posiciones constructivistas basadas en la dignidad de la persona, en la defensa de los derechos humanos, y viene Kennedy dice, al fin y al cabo hay que tomarse en cuenta la ideología en serio, porque el derecho se reduce a una disputa ideológica. Y hay, otra vez, para ir marcando este mapa, para que ustedes traten de no perderse cuando estamos hablando. Perdón, Gaspi, ¿no? Sí, 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 perfecto. Profe, yo Entonces, quiero hacer una pregunta. sí, Leandro. ¿Qué práctica tiene la ideología en el ámbito judicial de derecho? Bueno, ahí, mira, justo estamos entrando en el tema, según la mirada de Kennedy, obviamente. Lo primero que vimos y la primera gran crítica de su teoría tiene que ver al derecho y a la neutralidad, a la supuesta neutralidad del derecho. Ahora, este segundo punto de crítica, nos enfocamos en lo que sería la crítica de la decisión judicial. ¿Existe la neutralidad judicial? O sea, ahí vamos un poco a lo que pregunta vos, Leandro. ¿Qué es lo que entiende Kennedy o cuál es su teoría? Él, desde el vamos, obviamente, lo que nos dice es no existe la neutralidad judicial. Decíamos recién, el elemento subjetivo, digamos, en esta conceptualización de lo objetivo y lo subjetivo, el elemento subjetivo acá tiene preeminencia. ¿De qué forma? A través de lo político. Digamos, lo político influye, y pensamos acá lo político no como lo partidario, sino como las preferencias, la ideología, el sistema de preferencia y de pensamiento de una persona, digamos, lo político en términos más amplio posible. Lo político tiene influencia en la decisión judicial. ¿De qué manera? Bueno, de estas tres formas. A través de la presencia de la ideología en la aplicación del derecho, a través de la utilización de argumentos de conveniencia pública en las decisiones, lo que llama argumentos no deductivos, y a través del lenguaje judicial que resalta la restricción. Y este es el eje central de su teoría. Vamos a ver cada uno de ellos. Gracias, profe. Ahí vamos. El primero de los puntos, entonces, Kennedy plantea que el derecho es, la importancia que tiene el derecho es, digamos, fundamental en todos los escenarios de disputa, de jerarquía que existen en la sociedad. Principalmente porque establece las reglas del juego en estos escenarios. Él plantea 4 grandes escenarios, si se quiere, que de algún modo u otro describen todos los posibles escenarios de disputa en la sociedad. Un primer escenario sería el tratamiento a ciertos grupos sociales que le da el derecho. Puede ser cuestiones vinculadas a discriminación de ciertos grupos o regulaciones respecto del reconocimiento cultural a otros grupos, el pluralismo, la diversidad cultural, en un primer aspecto, digamos. El segundo punto o escenario de disputa tiene que ver con la regulación del mercado, de las burocracias o de los sistemas familiares. Pensemos acá en este caso regulaciones de empleadores y trabajadores, la regulación de los vínculos familiares, la regulación de las burocracias, el funcionamiento del Estado y su vínculo con la ciudadanía, etc. El tercer escenario que plantea Kennedy tiene que ver con los tratamientos represivos o terapéuticos. Es decir, acá se introduce el poder sancionador del Estado o el poder, más que sancionador en algunos casos, tiene que ver con el poder terapéutico de
también privar de la libertad a personas por cuestiones de salud mental, pensemos. Entonces, todo esta amplia gama de interacción entre las personas y el derecho se encontraría en este tercer punto, y el cuarto punto son los procedimientos de toma de decisiones, tanto públicos como privados, ¿no? La posibilidad de participar en las decisiones, de ser escuchado, etc. Entonces son 4 ámbitos en donde el derecho juega un rol central, porque establece las reglas de juego en cada uno de ellos. Y que establece las reglas de juego para Kennedy, ¿qué significa? Significa que articula un discurso, un supuesto discurso universal que se ve, digamos, a todas luces se muestra como neutral, pero lo que busca es ocultar este vínculo de jerarquía que existe detrás del derecho. En cualquiera de estos 4 ámbitos de aplicación del derecho, escenarios de disputa de la jerarquía, intervienen los jueces resolviendo casos concretos, digamos. Pensemos en cualquiera de los 4 tratamientos a ciertos grupos sociales, de discriminación, el mercado, sistemas familiares, cuestiones vinculadas a los vínculos familiares, paterno-filiares, etcétera, tratamientos represivos, privaciones de libertad, disposiciones de internación a personas por motivos de salud mental, procedimientos de tomas de decisiones, participación en mecanismos de toma de decisiones. En cualquiera de estos grandes ámbitos de disputa, los jueces son llamados a tomar decisiones y que tienen distintos impactos. Leandro está levantando la mano, ¿me consultas? No. Tienen distintos efectos las decisiones de los jueces en cualquiera de estos ámbitos. Un primer efecto inmediato es que un juez que decide un caso resuelve una controversia en favor de un grupo o de otro. Este es un caso inmediato. Si vienen dos personas a plantear una situación, una controversia, ante una solución, siempre se va a privilegiar a uno por sobre otro. Hay un segundo efecto de la decisión judicial que tiene que ver con que la cuestión decidida ya forma parte de lo que son las reglas de juego para un futuro. Entonces ya no es un efecto de la sentencia inmediata para el caso concreto, sino que le podemos decir un precedente. Ya, digamos, un juez resolvió de esta forma, pensamos que en el futuro los jueces van a seguir resolviendo de esta forma, sienta las bases para tener una regla de juego para el futuro. Y en última instancia hay un efecto simbólico en la decisión de los jueces que tiene que ver con entender que lo que se resuelve en un caso es lo correcto. Y esta idea de lo correcto tiene un sentido simbólico muy importante. De los que han leído el texto, no sé quiénes han visto, hay un ejemplo que pone Rodríguez Garavito de los embarazos adolescentes en las escuelas de Colombia. No sé si a alguien le suena y lo quiere comentar. Ejemplifica muy bien estos 3 efectos, estos 3 sentidos, digamos, que puede tener una decisión judicial. Sí, profe, sobre de cómo expulsaban a las mujeres adolescentes y que no tomaban medidas procesales al respecto. Bien. Que en el primer momento, digamos, las expulsaban y no había ninguna norma escrita, digamos, era una práctica. ¿Qué sucedió más adelante? ¿Te acuerdas, Leandro? Eso es lo que he podido acordarme Bien. de Colombia, de tu pasado. Hay una práctica de que, exacto, él lo trae a colación, digamos, para que veamos cómo una decisión judicial en un caso concreto tiene estos efectos. Las mujeres, las niñas o adolescentes que estaban embarazadas, digamos, que iban formalmente a la escuela, las expulsaban, no las dejaban continuar con sus estudios por el motivo del embarazo, básicamente. Esto no era una norma escrita, sino que era una práctica habitual en Colombia. Y no tenían ningún mecanismo de reclamo, queja, y era, digamos, tampoco era una situación vista como
a todas luces como irregular, digamos, era la práctica habitual, a la luz de cambios de legislaciones, él plantea también hubo un cambio en la Constitución de Colombia, se empiezan a plantear cuestiones de discriminación ante los tribunales, entendiendo que había una práctica discriminatoria. Los tribunales empiezan a hacer lugar a estos pedidos, a estos planteos, y por lo tanto, digamos, no solo resuelven un caso concreto, digamos, le permiten a una persona continuar sus estudios, sino que además están fijando cuál es la pauta, cuál va a ser la práctica futuro. La práctica futuro es que las niñas, por más que estén embarazadas, no pueden ser discriminadas por esta situación y tienen que continuar, tienen derecho a continuar sus estudios en las escuelas secundarias. Profe, ¿no Entonces, era que les dejaban hasta un tiempo, digamos, para que se reintegren a la escuela y hasta que finalice su embarazo, creo que era? claro, sí, pero de cualquier manera no podían continuar, digamos, por el embarazo. A lo que va él y lo que trata de demostrar es, o de demostrar cómo una decisión judicial que revierte este statu quo, esta práctica, de repente cambia también hacia el futuro y las escuelas empiezan a entender que lo correcto, en base a las decisiones judiciales, lo correcto es que se les respete el derecho de las niñas, de las adolescentes a continuar con sus estudios en la medida de que lo puedan hacer, digamos, por circunstancias del embarazo. Pensemos también lo que puede pasar digamos, con nuestras cortes. A mí se me ocurría, por ejemplo, pensar en un adolescente de una provincia del sur que es abusada sexualmente, queda embarazada y quiere interrumpir su embarazo, por ejemplo. Y esto lo plantea ante los tribunales de su provincia, que tienen como práctica entender que los embarazos que son producto de una violación, bueno, tienen que realizar la denuncia para que hubo una violación y por lo tanto, en base a eso recién permitirle a la mujer que acceda a la práctica médica. Entonces, pensemos que ese caso llega como llegó a la Corte Suprema después de dar vueltas por pasillos judiciales varios años, donde la adolescente que solicitaba la interrupción de su embarazo ya lo interrumpió, pero la Corte de cualquier forma sostiene que ante una solicitud de una persona que manifiesta haber sido violada, abusada sexualmente, y que el embarazo es producto de esa violación, ante la solicitud de esa persona se tiene que realizar la práctica. Porque esta es una práctica que estaba prevista en su momento en el artículo 86 del Código Penal. Entonces, la Corte establece en un caso, resuelve en un caso concreto cuál es el derecho de esa persona, pero también establece cuál es el derecho de ahí en adelante hacia el futuro, cuáles son las reglas de juego, cómo se tiene que interpretar el derecho que está en juego en ese caso. Y por lo tanto también establece este efecto simbólico de qué es lo correcto, que se tiene que entender por correcto en un caso concreto. Sí, Gaspar, y no solo simbólico, sino que también genera un impacto, un efecto, te diría, material directo, en el sentido que impacta en políticas públicas, en un nuevo diseño e implementación de políticas públicas, ¿no? En el caso colombiano, sin duda estas sentencias, digamos, de manera incremental, han ido logrando un impacto en un cambio de una legislación, o sea, en un cambio de una política pública. Entonces, ahí lo interesante, digamos, de esta postura es ver, digamos, cómo el juez, en definitiva, no es el juez neutral, digamos, que al menos se pretende desde el positivismo o el formalismo jurídico, sino que el juez dentro de estos nuevos paradigmas, ¿no? Dentro de este nuevo ordenamiento jurídico y de esta nueva realidad, tiene un rol mucho más importante que el de aplicar solamente una norma a un caso concreto, ¿no? Exacto. Pero ahí entonces lo que dice Kennedy es lo siguiente. Entonces todos aceptamos que una decisión judicial tiene efectos políticos. Lo que parecemos no estar aceptando
es que las motivaciones también pueden ser políticas, también pueden ser ideológicas, digamos. Y acá, si nos ponemos a analizar la letra de las sentencias, lo que dicen las decisiones judiciales, parecería contrafáctico el argumento de que las motivaciones son políticas, porque siempre vemos en las decisiones aplicación de derechos, razonamientos jurídicos, siempre se encuentran en estricto cumplimiento de la ley, en estricto derecho. Entonces son toda una serie de fórmulas que, ante lo cual Kennedy, ¿qué dice? Analicemos las decisiones judiciales más allá de la literalidad. Ninguna decisión va a decir, yo fallo porque esto me parece mejor, o porque según mi ideología yo estoy a favor o en contra de lo que se plantea en este caso. El texto de los fallos no ofrecen evidencia en sí mismo, pero lo que hay que hacer es analizar más allá de la literalidad de lo que dicen. Entonces acá entra en juego el segundo aspecto que plantea Kennedy en su teoría, en su crítica de la adjudicación, que son los argumentos no deductivos. Entendiendo por argumentos deductivos los silogismos, lo que sigue en la lógica deductiva de establecer premisas y una conclusión que se deriva de las premisas. En este caso, los no deductivos, no existe tal deducción, y por lo tanto guardan otra forma lógica. ¿Qué es lo que nos dice Kennedy al respecto? Son argumentos que en un punto expresan que los argumentos deductivos no serían suficientes para resolver el caso. Si aplicamos las normas tal como son los hechos de este caso, no son suficientes, o los hechos son demasiado especiales como para subsumirlos en una norma, o la interpretación de este derecho no encaja justamente, lo que fuera, digamos, pero no son, los argumentos deductivos no son suficientes para encontrar una solución correcta. Otra fórmula que también puede ir de la mano es apelar a resultados deseables. Yo aplico el derecho de esta forma o encuentro esta solución porque la sociedad estima que el castigo es importante, porque la necesidad de la política criminal es tal, o porque la razón que fuere, digamos, resultados deseables en la aplicación de esta decisión. Y el tercer aspecto, o la tercera modalidad de estos argumentos no deductivos, es lo que decía Esteban recién, la ponderación de relaciones opuestas o ponderación de derechos. ¿Cómo planteo un argumento no deductivo de esta forma? Es decir, bueno, se me está planteando el acceso, por ejemplo, a interrupción del embarazo, el principio o el derecho detrás de este pedido es la libertad de la mujer, el poder decidir sobre el cuerpo, la libertad reproductiva, etc. Pero frente a ello me encuentro con el derecho a la vida, que es el máximo derecho de nuestro sistema jurídico. Pondero razones opuestas. Busco siempre dos contrapesos que incline siempre, obviamente, la balanza a mi preferencia, a mi decisión, a mi ideología. Entonces, son argumentos que pueden jugar entre sí, que no siguen este criterio deductivo lógico, pero lo que hacen, dice Kennedy, es funcionan como el caballo de Troya para introducir la ideología en la decisión judicial. Entonces, ahí tenemos la ideología, tenemos el argumento no deductivo. El tercer aspecto... Sí, el tema es que él dice, Gaspi, que él llega a la conclusión de que estos mecanismos por ahí no son mecanismos racionales, o no generan una decisión racional o correcta, ¿no? Sino que está por detrás todo esto de la ideología, y que utilizan, digamos, esos argumentos de una manera para justificar su decisión. Pero bueno, hay un montón de otros autores también que entienden de que siguiendo, digamos, ciertos mecanismos, se podría de alguna manera garantizar llegar a una conclusión medianamente objetiva. Está bien, no en todos los casos, pero sí en muchos casos. Lo que plantea Kennedy es que, en definitiva, la decisión nunca es objetiva. O sea, siempre por detrás está el subjetivismo de la persona que decide, ¿no? Recuerden que veíamos recién estos términos que marean un poco, pero la necesidad que él tiene para su teoría de invertir
los conceptos, invertir las jerarquías de los conceptos. Él pone primero lo subjetivo por sobre lo objetivo para analizar cuál es la conducta del juez a la hora de decidir un caso. Y estos son los tres elementos, para que recapitulemos un poco, los tres elementos que marcan la influencia de lo político en la decisión judicial. Su teoría es descriptiva, él dice, de hecho, las cosas funcionan así, digamos, los jueces deciden en base a su ideología. ¿De qué modo lo hacen? No dicen, a mí me parece lo mejor esto, pero usan estos argumentos, digamos, que no siguen una lógica deductiva, sino que son más bien no deductivos y que si queremos buscar ejemplos, lo encontramos en todas las sentencias judiciales, en todas las decisiones. ¿Cuáles serían los resultados deseables? Una ponderación de razones opuestas, ponderación de derechos. De esta forma se introduce la ideología, digamos, en la decisión judicial. Y el tercer factor, el tercer elemento, que es el central en la teoría de Kennedy, tiene que ver con esta tensión entre libertad y restricción. Entendiendo que la libertad sería la teoría que postula una libertad extrema, como puede ser el realismo radical, es decir, el juez puede hacer, en realidad decide los casos en base a su propio criterio y en base a lo que él defina, sin muchas limitaciones, digamos, la completa libertad. En el otro extremo tenemos criterios formalistas o también constructivistas que dicen, en realidad los jueces deciden en base a lo que les dicta el derecho, entendiendo derecho por la letra de la ley, entendiendo derecho por principios, lo que sea que entienden por derechos, pero el juez tiene una restricción en su libertad de actuar marcada por lo que establece el derecho. Lo que Kennedy acá se sitúa en una posición intermedia. Para analizar, dice, cuál es la forma de decisión judicial, hay que ir a ver cuál es la experiencia específica del juez en el caso concreto, y esa experiencia va a estar dada por la tensión libertad-restricción. La tensión entre la libertad, es decir, la sentencia que el juez quiere dictar, y la restricción, es decir, lo que el derecho parece indicar que tiene que resolver. Entonces Kennedy dice, acá los jueces en realidad hacen un silogismo inverso, de antemano ya saben cuál es la conclusión que quieren adoptar, ya tienen decidida cuál es la decisión en un caso. Esa conclusión va a estar determinada, o esa decisión va a estar determinada por el material jurídico, le dice él, el sistema de normas, por los precedentes. El material jurídico va a determinar esa conclusión, pero a la vez también lo limita. Entonces acá se produce la tensión. No es completamente libre, tampoco está completamente restringido del todo. Digamos, hay como una especie de negociación interna en donde lo que el juez quiere más lo que el material jurídico le dicta, resulta en una decisión judicial, a lo que Kennedy también suma una serie de restricciones externas. O sea, las restricciones van a estar dadas no solo internamente por el derecho, o lo que entendamos que es el derecho, sino también por cuestiones externas que van desde lo que dice la opinión pública o la prensa sobre determinado caso, a lo que resuelven otros jueces en otros casos parecidos, o lo que piensa el juez que puede llegar a resolver otro juez en su lugar, cuestiones externas, digamos, al caso, que también van restringiendo la decisión, la libertad que tiene el juez para decidir en un caso. Y se suma a estas restricciones externas una mirada, de una libertad creativa, le llama Kennedy, que tiene que ver con la estrategia argumentativa que tiene el juez en ese caso. Y acá se vincula mucho con los argumentos no deductivos. ¿Cuáles son los argumentos o la estrategia para llegar a las conclusiones de un caso, a una decisión final? Bueno, tienen un peso específico muy importante a la hora de la decisión. Entonces vemos cómo para Kennedy hay tres elementos centrales para analizar la adjudicación o la decisión judicial: esta tensión entre libertad, lo que el juez quiere, y lo que un poco le impone el ordenamiento jurídico y las restricciones externas, la opinión pública, si se quiere.
esta tensión que está marcada por la utilización de argumentos deductivos, que son el caballo de Troya donde ingresa la ideología. Así juegan un poco los tres elementos, y así muestra Kennedy la influencia de lo político en la decisión judicial. Perdón, Sí, ahí Gaspar, otra vez sí, otra interrupción mía. sí. Ustedes vuelvan a pensar esto como hay un modelo que nosotros pensamos muchas veces, que es que la jueza recibe los hechos del caso, ¿no es cierto? La jueza recibe los hechos del caso, va a la biblioteca jurídica le otorga una decisión y el juez decide, ¿no es cierto? Hechos del caso, el derecho y el juez toma la decisión. Ahora, lo que Duncan Kennedy dice es que están los hechos del caso y el juez tiene los hechos, ya el juez le otorga una respuesta, porque el juez va a resolver en base a su posicionamiento sobre los hechos. Pero ahora, dice, el juez o la jueza va a mirar hacia la biblioteca, qué margen tengo, no puedo decir algunas cosas que antes se decían, no puedo tolerar la esclavitud, el derecho ya no me lo permite. Entonces buscaré algún intersticio para justificar que personas afroamericanas las tengamos trabajando en negro en Bar School de Tucumán 12 horas, ¿no es cierto? Pero el derecho ya no me permite la esclavitud, pero el derecho me permitirá ejercer mi racismo en la decisión judicial. Pero también el juez mirará a la biblioteca para ver eso y mirará también al contexto. ¿Qué pasa si lo digo? Me matan los medios de prensa. No puedo salir así, entonces voy a volver a tamizar y complejizar mi decisión. Y después también quizás mirará su posibilidad de ser ascendida, porque está concursando para un cargo más alto y sabe que dictar una sentencia tan alejada del derecho, muy criticada por los medios de prensa, a mí capaz que me genera problemas para ser ascendida a una nueva voz. Entonces, lo que dice Duncan Kennedy es, no es que el derecho no exista, sí existe, pero solamente puede servir para maquillar, complejizar o darle forma a la decisión judicial. Y va a restringir un poquito, va a liberar un poquito en base a cuán extremo sea la posición del juez de la jueza. Y después las otras variables también le van a ir dando forma a esa decisión. ¿Se entiende cómo cambia? O sea, pasamos de un modelo muy simple que bajo el formalismo jurídico era hechos del caso, la jueza va a la biblioteca, en la biblioteca encuentra la solución y lo aplica. Acá Duncan Kennedy dice es mucho más complejo esto. Y Duncan Kennedy le agrega, lo que viene diciendo Gaspar, en la cuestión de la ideología. En esos tres momentos, en esas tres variables, tiene en juego la ideología. No es gratuito esto, acá hay una disputa, digamos. Hay algunas personas que creen o no creen lo que dice Duncan Kennedy, pero es lo que él propone. Perdón, Gaspi, ¿no? Sí, sí, está perfecto. Entonces, digamos, dada esta circunstancia, esta característica de la decisión judicial, el juez puede decidir cualquier cosa. Bueno, él, digamos, pone en duda, no es tan extremo en su posición, dice que siempre va a ser posible para el juez trabajar en pos de obtener un resultado. Nada le asegura que llegue al resultado y tampoco nadie lo obliga a llegar a ese resultado, es simplemente que siempre va a existir esa posibilidad de que el juez pueda llegar al resultado que quiere. Va a depender de todas estas circunstancias internas y externas, restricciones y libertades que le permitan llegar al resultado que él de antemano quería llegar. Entonces, ¿esto qué implica? Y de esta forma ya concluye su texto Rodríguez Garavito, implica que hay una ocultación deliberada. Digamos, nosotros, o según la teoría de Kennedy, los jueces deciden en base a su ideología, en base a su sistema de valores, en base a su mirada política, y todos miramos para otro lado. ¿Qué hacemos, digamos? Hay una ocultación que funciona de manera deliberada, pero que a la vez no viene de la mano de únicamente de la tradición jurídica, digamos, que impera en nuestro sistema, sino que es más bien una cuestión inherente a la función judicial.
esto funciona así porque necesitamos que funcione así, según Kennedy. Hay una importancia simbólica en entender que la imagen del juez neutral es necesaria para una democracia contemporánea. Necesitamos el símbolo social de la imparcialidad, y por lo tanto asentarnos en esta ficción de que el juez es neutral y que el juez aplica el derecho en base a sus conocimientos del derecho. Y por otro lado, agrega Kennedy, hay un temor a lo desconocido, digamos, ¿qué pasaría si en base al sistema político, digamos, como lo conocemos hoy, a la división de poder, el funcionamiento, digamos, de la democracia, qué pasaría si esto no funciona más así? ¿Quién resuelve los conflictos? Vamos a aceptar todos que las decisiones son interesadas, que las decisiones responden a ciertos privilegios de clase. Bueno, estas son las preguntas, digamos, que quedan planteadas, o que por lo menos podemos plantear en base a las teorías de Kennedy. Finalmente, para concluir, primero me interesa saber si les generó alguna duda, alguna inquietud, o si se entendió básicamente el planteo del texto. Seguramente que con la clase y la presentación, si vuelven al texto, lo van a entender mucho mejor. Esa sería mi máxima aspiración. Rodríguez Garavito es bastante claro en el punto. Podemos enredarnos, digamos, me sucede a mí también, con los conceptos, digamos, pero esta es la línea. Como conclusión, entonces, me interesaba, bueno, esto que planteaba Gabriel, pensar estos aportes, esta mirada, en base a las decisiones de los jueces de nuestra provincia. Pensemos cómo cuando hay casos que cobran relevancia pública, de repente, bueno, por lo menos la decisión del juez pasa a ser un poco más compleja, digamos. Es una situación un poco más incómoda cuando más ojos los están viendo. A la vez hay una cuestión, un segundo punto, que tiene que ver con, por ahí, un conflicto más teórico, digamos, que se plantea también hacia adentro de los movimientos de los estudios críticos del derecho, que tiene que ver con esta mirada crítica de la adjudicación. Parece que no hay, digamos, todo derecho es político, y por lo tanto, ¿qué hacemos desde otras miradas progresistas que entienden que el derecho como herramienta de cambio social es una posibilidad, que es un camino dentro de las estrategias políticas de transformación social? El derecho es uno de los caminos transitables. ¿Cómo congeniamos estas dos miradas si ambas miradas se entienden progresistas y de izquierda, digamos? ¿Es posible usar el derecho para el cambio social, o el derecho no sirve para nada porque siempre va a cristalizar relaciones de poder? Bueno, esta tensión, así muy superficialmente explicada, también la sufrió el movimiento de estudios críticos del derecho hacia adentro, sobre todo con la incorporación de las minorías raciales y las teorías feministas, digamos, que justamente lo que buscan es esto, digamos, la transformación social, o la transformación del orden, en un orden más justo a través del derecho. Después, Gaspar, después de esta clase me voy a estudiar ingeniería. Chao, nos vemos. Una cosa, Bueno, una cosita. me parece, perdón, Quería aportar una cosita. Sí, No sí, sé si está sí, bien. Yo, por sí, ejemplo, a mí, después de leer el texto, hay una cosa que dice en el texto que es de la teoría crítica de la raza. Y sí, yo después fui a buscar sobre eso porque, bueno, la teoría feminista más o menos ya sé, porque acá sí llegó, pero acá no tenemos no tenemos el critical race theory que tienen en Estados Unidos, digamos. Y sí. vi un video de una chica que, bueno, está en inglés, no tiene subtítulos, pero es como que era muy interesante porque dejaba un poco claro esta idea del postmoderno, pero modernista, porque lo que dice la teoría crítica de la raza es más o menos que la gente negra en Estados Unidos, bueno, en todos lados, digamos, pero especialmente en Estados Unidos, no tiene posibilidades, y si las tiene, siempre son porque al sistema, digamos, le interesa que tengan ese crecimiento. Onda, como que nunca el crecimiento está
nunca el crecimiento surge de sí mismo porque tiene todas las trabas, sino que siempre digamos, siempre que una persona negra tiene, por ejemplo, un puesto de poder o algo así, es porque otra persona, digamos, una persona blanca lo puso ahí o tiene un interés en que esa persona esté ahí, digamos. Entonces es como muy interesante para enlazarlo con eso, digamos, como que siempre está ese interés político, donde igual el video se iba un poco más a lo sociológico, ya dejaba un poco el derecho, porque explicaba que había surgido, digamos, con una teoría jurídica, pero después Claro. se iba más a lo social, pero era muy interesante esa idea, digamos, porque lo deja como muy claro. Como, es como el pesimismo, o sea, no se puede salir de esto, ¿no? No hay otra, digamos, es como Totalmente. siempre va a haber ideología, nos quedamos aquí, digamos. Y bueno, un poco lo que decís vos, lo que decía Esteban, nos vamos a estudiar otra cosa. No, no perdamos de vista que el enfoque y el objetivo de la crítica de Duncan Kennedy es justamente generar sensaciones, digamos, no, no busca generar una alternativa. Busca generar, aunque sean sensaciones negativas respecto del derecho, es despertar esa mirada crítica de que puede no servir para nada o puede servir para romper todo, digamos, pero generar ese sentimiento, digamos, más, que lo toma más desde un modernismo artístico, Sí, digamos, totalmente. pero está, digamos, uno se queda con esa sensación que me parece que es un poco lo que busca el Sí, no, autor. lo mío era una broma en el sentido de decir, digamos, el derecho no es solo, digamos, resulta que el derecho, después de esta clase, no es solo estudiar de memoria las leyes, o sea, el derecho es mucho más complejo. Están todas estas aristas eh, Yo, intrincadas dentro del derecho, entonces eso es lo interesante, digamos, la idea es generarle con la lectura de estos textos a ustedes eso, digamos, yo generarles esas inquietudes. para terminar con quizá una mirada, si se puede, más, un poquito más optimista, planteo ahí en ese último punto un diálogo con la conclusión de Roberto Saba en su texto, el texto del que habló Andrés la semana pasada, que tiene que ver con, bueno, cómo hacemos en esta tensión, digamos, existente en nuestro país. Si quieren, le sumamos la mirada crítica respecto de la decisión política de los jueces. Hemos visto que los jueces, en base a restricciones externas, también funcionan de determinada manera. Entonces, la propuesta es ¿cómo hacemos? Fortalezcamos la democracia, digamos, generemos más participación, generamos una democracia más fuerte. Eso va a hacer que bajo el modelo que queramos, digamos, ver a la justicia, al funcionamiento judicial, va a hacer que los jueces estén observados, que las personas participen y que los jueces tengan que tomar en cuenta para la decisión todos los argumentos que están sobre la mesa. Digamos, es la única forma de este, generar mejores decisiones bajo el prisma que queramos ver la decisión judicial. Entonces, si queremos ser un poquito más optimistas, la mirada final trayéndolo a Roberto Saba acá sería fortalezcamos la democracia, la participación ciudadana, de esa forma vamos a tener mejores decisiones en nuestros jueces. Ahí Gaspi, está muy bueno, la verdad, el cierre de las conclusiones, sería muy un poco lo que decían sobre el feminismo, etc. ¿Qué es lo que a mí me despierta? La primera vez que yo le digo a Kennedy y esta línea de críticos y críticas, esta sensación de pesimismo, ¿no? Pero bueno, pensemos también en el feminismo y la construcción del feminismo. Diríamos, hay personas que saben mucho más, así que perdonen por alguna macana que puedo decir, pero esta cuestión donde empieza a haber toda una corriente dentro del feminismo, movimientos jurídicos también, de la crítica al sentido patriarcal del derecho, ¿no es cierto? Y claro, ¿cuál es la opción? ¿Lo demolemos al estilo Duncan Kennedy o planteamos una alternativa? Y es una tensión constante dentro del movimiento de derechos humanos, de los movimientos feministas, etcétera. Digamos, que crees o no crees, y esa tensión se da, pero esto lo que te presenta, este texto, te lo da muy en la cara de que sea cual fuera, lo querás demoler, lo querás reconstruir, así como está, no está sirviendo, digamos, ¿no? Por eso la conexión de Gaspar y por eso en la unidad 1 ponerlo a Kennedy con Saba, digamos. Kennedy te termina en esta cuestión más pesimista, si se quiere, y Saba una visión más de democracia y más derechos humanos, mayor participación. Ahora, los dos están en que lo anterior ya no sirve para seguir pensando el derecho para un siglo XXI, digamos, porque nos estamos quedando cortos en lo que protegemos.
Y después está también esta cuestión de qué impacto tiene esto sobre el diseño institucional democrático, sobre los procesos participativos, sobre quién decide y quién no decide el derecho. Tiene muchos impactos, más allá si terminamos siendo totalmente radicales al estilo crítico, al estudio crítico del derecho, o más o menos radicales, etc. Pero el punto está acá, es que la provocación de la unidad es: pensemos en el derecho de otra forma, nos saquemos el mito que el conformalismo jurídico nos ha dado, y pensemos que nos podemos ir hacia una posición muy crítica al lado de los estudios críticos del derecho, o una posición no tan crítica, pero siempre crítica del formalismo, al estilo de Saba, que presenta esas alternativas con el constitucionalismo. En el medio hay mucho, y la cultura jurídica de Argentina sigue siendo de muchas cuestiones. Digamos, por ejemplo, los estudios críticos del derecho se consideran casi como ya una corriente histórica, y que no tiene relevancia en la discusión anglosajona de los derechos, diríamos, o del derecho. ¿Por qué? Porque han sido sobrepasadas por el feminismo, que ha hecho pases con muchas cosas, las teorías críticas de la raza, como mencionaba Ophelia hace rato, etc. El realismo, los estudios empíricos del derecho, bajo el realismo jurídico y otras ramas más, digamos, ¿no? Y el potente resurgir del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Entonces, los estudios críticos han quedado un poquito medio dejados de lado, pero nos han dado mucho para entender y ver que habíamos que salir de la zona de confort, digamos, ¿no? Y ahí, para cerrar mi intervención, por lo menos, le devuelvo a Gaspar, esta cuestión: hay un autor que se llama Rodrigo Uprimi, que con Mauricio Villegas, decía: los latinoamericanos, las latinoamericanas somos paranoicas respecto al derecho, porque por un lado no dejamos de decir que el derecho es una herramienta de dominación y de jerarquización, de disciplinamiento. Pero por otro lado, los latinoamericanos, las latinoamericanas, no dejamos de proponer el derecho como herramienta de transformación social. Y es esa tensión que está por atrás de poder darnos cuenta que hay un mito sobre qué es el derecho, y que en realidad ese mito no sirve. Es un mito complicado en términos democráticos, un término complicado en términos de derecho, y lo que tenemos que hacer es romper ese molde para transformar un poquito la sociedad, para que no nos creemos tan paranoicos, sino de alguna manera para que nos sientamos originales e innovadoras, ¿no? Un poco la unidad 1 trata de plantear y presentar esa discusión. Gaspi, te devuelvo a vos. No sé si hay alguien tiene alguna otra consulta o comentario respecto a la clase, si han leído el texto y le generó alguna otra Estaría bueno conocer si quienes han leído el texto sensación o han atravesado distinta. la unidad, cómo se han sentido, qué han visto, qué reacciones, Claro. digamos. Para mí me ha encantado, sinceramente, la unidad 1 ha sido muy buena selección de textos, y, y creo que usted lo ha escrito, Gabriel Pereira, profe Gabriel. La verdad, muy bueno ese ensayo, o no sé cómo sería un libro. eh, Está muy, muy conciso, muy claro. Y con respecto a los otros textos, están muy fáciles de comprender, porque tanto Saba como eh, César Garavito hace buenas explicaciones, tanto del mundo cotidiano, o tanto de lo que ha pasado a sentencias, por ejemplo, de Colombia, con respecto a las mujeres adolescentes embarazadas, o otros casos también. Implicaría un buen impacto conocer otras formas de aplicar el derecho. Muchas gracias. Buenísimo, Leandro. Muchas gracias, Gracias. Leandro. Sí, sí, un poco también para ir cerrando la idea de la unidad, digamos, por eso también le dedicamos tantas clases a la primera unidad, porque creemos que más allá de la densidad de los textos, es un sustento teórico muy importante para el resto de la materia. Digamos, son discusiones sobre las que vamos a ir y venir todo el tiempo cuando veamos las distintas unidades. Entonces, en ese punto nos interesaba
bueno, mucho que quede muy claro, que podamos discutir a fondo los dos textos propuestos, y bueno, el tercero incluyendo el de Gabriel. Ah, profe, y otra cosa, eh, pero esto con respecto al campus virtual. Eh, Había entrado tarde ahora a la clase porque no encontraba el link, no sabía cuál era el link. Y había sido, o eso es lo que yo presumo, de que creo que el mismo link para todas las clases sería. Sí. Sí, Ah, bueno. Por eso he entrado un poco tarde. No. sí, va a ser siempre el mismo link para todas las clases. Yo quería decir una última cosa así, que a mí me parece como más allá de uno si llega a la conclusión de que, bueno, no hay forma de sobrepasar esto porque siempre va a haber ideología y siempre va a haber jueces que tengan ideología y siempre van a resolver las cosas de forma ideológica o de una forma un poco más democrática. Siento que está bueno porque también un poco baja la idea del juez de este pedestal en el que uno lo tiene de no, tiene como la sabiduría, no somos capaces de criticar, digamos, las conclusiones a las que llegan porque tienen la sabiduría suprema y como que están ahí arriba y nosotros estamos acá desde un punto de vista, digamos, más bajo, de un punto, digamos, más bajo. Y me parece como importante en general comprender como que un poco, si bien capaz que no es tan extremo como dice Kennedy, onda siempre todo es elegimos primero, lo justificamos con el derecho, capaz que siempre está bueno tener en cuenta que las soluciones por lo general siguen una corriente ideológica y está bueno para criticarlo también, onda, si uno no está de acuerdo con eso. O sea, me parece importante, es lo que quería decir, básicamente. Muy bueno. Bueno, es como que, perdón Gaspar ahí, pero es Sí. como que la idea también un día es correr un poquito ese velo, digamos, para ver qué hay después, digamos, ¿no? En ese sentido que vos decís, Olivia, coincido con vos. Sí, sí, en ese punto la crítica al formalismo, claramente, que no solo los jueces, sino es el derecho el que está en el pedestal, intocable, incuestionable bueno, una cuestión completa, digamos, que da todas las respuestas y todas las soluciones para todos los casos. Entonces, a partir de ahí, todo para abajo, digamos, eh, buscamos deconstruir esa imagen con miradas un poco más radicales o menos, digamos, menos radicales, pero la crítica parte desde ahí, digamos, de la mirada al derecho como entidad, como institución, digamos. Sí, ¿no? Y en ese sentido también hay que ser críticos con los estudios críticos del derecho, ¿no? Que como bien estamos viendo, digamos, son pesimistas, pero y al mismo tiempo descriptivos y no te plantean, digamos, herramientas superadoras de cómo hacemos para que esto funcione mejor, básicamente, ¿no? Que sí son, o sí pretenden, digamos, otro tipo de enfoques, ¿no? Como el constructivista o este nuevo constitucionalismo latinoamericano, que al menos pretenden buscar algún tipo de herramientas que logren de alguna manera mejorar este sistema en el cual estamos inmersos, ¿no? Sí, y en eso que dice Gaspar, que se viene hablando, acuérdense, estas son discusiones de los 80. Sí, un poco eso también me interesaba poner en contexto. Pensemos que 80 y quizás hasta principios de los 90 funcionó como movimiento los estudios críticos del derecho. A partir de ahí tiene decisiones, digamos, incluyendo las teorías feministas y la teoría crítica de la raza. Inclusive en Estados Unidos, dentro de la teoría crítica de la raza, las teorías críticas latinas, digamos, tienen un papel muy importante como decisiones de los estudios críticos. A partir de los 90, estamos, para poner en contexto un poco la discusión, desde principios de los 70, o mediados de los 70 o mediados de los 90, son 20 años, donde sí hay una producción prolífica, digamos, de distintos autores, con un autor que sobresale, que es Duncan Kennedy, pero como movimiento político tiene su fin, digamos, el movimiento de estudios críticos en la década de los 90. Exactamente, y en ese sentido Duncan Kennedy todavía es profesor de la Universidad de Harvard, tiene tiene los puestos de posición más importante en Harvard,
y ha producido desde estos textos que están entre fines de los 70 y principios de los 80 mucho más. Y ha ido tirando algunas puntas en algunos textos donde ya él admite la posibilidad de una reconstrucción del derecho, para decirlo de alguna forma en términos de la discusión, diríamos, ¿no? Diciendo, y muy imbuido sobre movimientos más liberadores y reformadores del derecho que se han basado en sus enseñanzas, como otra vez teoría crítica de la raza, feminismo, etcétera, de alteridades, derecho colonial, anticolonial, imperialista, etcétera, todas líneas. Y él como que ha avanzado sin hacer una propuesta, pero él es como él y el ex ministro de Justicia de Lula da Silva, Mangabeira Unger, son los dos profesores de Harvard que mantienen viva esta discusión con propuestas alternativas, ¿no? Como, es lindo que de vez en cuando a quienes escuchan inglés dan clases, conferencias gratuitas, se las encuentran en los podcasts, son bien interesantes. No sé, Esteban o Laura, si quieren comentar un poco sobre el trabajo práctico que se viene. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, la idea es que dentro de unas horitas le vamos a subir el primer trabajo práctico. Acuérdense que de estos trabajos prácticos, digamos, sale el primer parcial, digamos, ¿no? Que para cumplir con el requisito de rendir el segundo parcial, tienen que tener aprobados estos 3 trabajos prácticos que les vamos a ir dando, ¿no? Bueno, el primer trabajo práctico básicamente tiene una partecita de control de lectura y otra partecita que busca de alguna manera tocar fibras íntimas de ustedes, que vemos que ya digamos, las clases teóricas ya lo están haciendo, para que el jueves tengamos una discusión sobre todo lo que venimos viendo en estas clases, ¿no? Entonces, la idea es algunas preguntas de control de lectura que les sirvan a ustedes para ver si vienen leyendo bien, están entendiendo bien, y otras preguntitas que apuntarían más a generar una discusión sobre esto del formalismo, el constructivismo, las teorías críticas del derecho, dónde ustedes identificarían una cosa, dónde identificarían otra cosa, qué ejemplos tendrían sobre una u otra, como para que terminemos de profundizar y entender todos y discutir y seguir, digamos, tocándoles esas fibras íntimas para mostrarles que el derecho no es solo positivismo jurídico, sino que el derecho es mucho más que eso, ¿no? Entonces, para eso vamos a necesitar al menos 3 voluntarios o voluntarias, ¿sí? Que se ofrezcan. Vamos a mandar un mensaje a todos y a todas, digamos, a través del campus, y la idea sería que haya por lo menos 3 voluntarios o voluntarias para que comiencen a desarrollar el trabajo práctico y que vayamos generando de alguna manera una discusión en la clase que viene, para que ustedes también empiecen a practicar otro tipo de clases, que son clases en las que ustedes son los actores principales y no tanto los docentes, ¿no? Donde ustedes pueden participar, pensar, razonar e intercambiar, y que vayamos haciendo una clase en la cual, digamos, la cual sea una construcción colectiva, ¿no? Y no netamente magistral, porque justamente con todo esto lo que buscamos hacer es, de alguna manera, romper con este formalismo jurídico que también tiene que ver con esto de las clases netamente magistrales, que son el 80% de sus clases en toda la carrera, ¿no? Entonces, así que bueno, Olivia y Leandro ya están prácticamente designados. No sea así, pobre. Y habría que ver quién se les suma. Yo solamente agregar un poquitito de la cuestión formal. Este TP va a estar dentro del campus, es como está hecho dentro de un formulario de Google, para que ustedes toquen el link del campus. Es obligatorio hacerlo, porque hay que hacerlo al TP para que podamos, como dijo Esteban, llegar al segundo parcial. Eso les aviso, ya ahora también lo vamos a poner en el campus y vamos a mandar mensajes para los demás compañeros.
La idea es esa, que veamos todo lo que hemos visto en la unidad 1, lo que nos rodea en el estudio que estamos haciendo en el derecho, en la facultad, todo este formalismo jurídico, es traerlo y que el día jueves lo pongamos en discusión, que sean ustedes, los alumnos, en función de lo que vayan leyendo, del trabajo práctico, el que les genere este tipo de ver, este formalismo, ¿a dónde lo veo? ¿A dónde, qué imagen, con qué imagen lo podemos representar? ¿Con qué película? O sea, tiene esa parte teórica que dijo Esteban, pero también tiene esa otra parte práctica para que ustedes traten de bajar todo ese contenido a la realidad y nos vamos a dar cuenta que lo tenemos como muy cerquita todo esto. ¿Dudas? No se olviden el foro y no se olviden de mandar mails a Derecho, Estado, Una Sociedad. cosita, van a tener hasta el lunes para presentarlo, o sea, no hace falta que lo envíen hasta el jueves. Sí hace falta Que lo que lean. ya lo lean y vayan desarrollándolo y buscando ejemplos y buscando algunas cuestiones para que el jueves discutamos. Y de ahí van a tener un tiempo hasta el lunes, ¿sí? A las 12. Hasta el lunes a las 12 para enviar ya la versión definitiva del trabajo práctico. Del trabajo ¿sí? práctico. Pero al menos las y los voluntarios, entre ellos y ellas, Olivia y Leandro, la idea es que ya lo vayan desarrollando hasta el jueves como para que tengamos esta discusión el jueves, ¿no? Y Sí, hagamos un repaso de todo lo que venimos viendo hasta ahora. acaba Olivia también de hablar de un video que vio, de algo que les gustó. Ve, ese tipo de cosas a nosotros nos gustaría que también los compartas con la demás parte, con los demás en la clase, ¿me entendés? Esto nos ayuda también, ese video, qué te provocó a vos, qué viste, y todas esas reacciones es lo que buscamos en la próxima clase. De hecho, Hay si es un video una cosa, cortito. hay un pequeño problema. Sí. Hay un pequeño problema. Está en inglés, dura una hora y no tiene subtítulos. O sea, Bueno, es como un poco difícil. Trata lo de comparte. mostrar una imagen que por lo menos algo del video y quizás uno lo pueda entender, ¿viste? No hace falta que lo tengamos traducido, sino lo que genera, lo que impacta la imagen, quizás que te haya generado alguna partecita. Eso suma y nos demuestra también que cómo te va pegando también esta unidad a vos, ¿viste? Cómo la vas internalizando y la vas viendo. Así que eso es positivo, chicos. Sí, los datos del video, porque capaz que lo empezamos a surfear, encontramos algún video parecido de la misma persona o sobre el mismo tema, que si uno nunca sabe que se encuentra en la... Sí, yo la conozco, es una youtuber que yo sigo, que habla mucho de temas, digamos, en general hace como videos bastante largos y habla de temas, que cualquier tipo de tema, digamos, como que desarrolla los temas como si fuera un ensayo, pero en un video, digamos. Pero el único problema es que no tienen subtítulos en español. Bueno, vamos. Esto también nos va a ir llevando a ver cómo llegamos también al final. Es todo material que nos va a llevar hasta la última evaluación, hasta el segundo parcial, de qué manera podemos reformular estas evaluaciones formalistas que teníamos para ver de otra manera. Todo este material que ustedes busquen, que piensen, hasta un TikTok nos puede ayudar, digamos, pensándolo así en redes y pensándolo con la mente de ustedes, hasta un TikTok nos puede... que ustedes mismos hagan del formalismo jurídico para ustedes ya nos suma, para nosotros ya es muchísimo. Buenísimo. Bueno, gente. Examen final, profe. un TikTok. Entonces. Examen final, un TikTok. Bueno, cuídense ahí va a haber mucho. creación, tiene que haber creación, hay mucho. Acuérdense de parar la grabación, gente. A ver, esperen, ya la paro.